diferenciales exactos y toda esa historia, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ok, entonces, a partir de este momento lo que vamos a hacer es una suerte de paréntesis para repasar cosas que tienen que ver con la presión, la temperatura y algo del volumen, como parte, digamos, de la preparación que es necesaria para después poder ingresar a estudiar las leyes termodinámicas. Entonces, en principio, vamos a hablar de este fenómeno mecánico conocido como presión. Fíjese que cuando se trata de fluidos, a diferencia de los sólidos, se habla de presión, no así de fuerza, ¿cierto? Este valor en realidad responde en términos de definición a un cociente como este que estoy anotando, donde el valor de la presión resulta de dividir la fuerza en magnitud actuando sobre una cierta cantidad de superficie cuya área es A. Con el único detalle que es importante destacar de que esta fuerza es normal o perpendicular al área. Estas son cosas que ustedes seguramente vieron en sus materias de física ya pasadas. Para este curso en particular, a la fuerza la medimos normalmente en kilogramos fuerza y al área deberíamos medirla siguiendo el sistema de unidades que hemos adoptado en metros cuadrados. Sin embargo, va a ser de uso más común esta unidad, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Quiero que me digan cuál es más grande, la primera o la segunda. La segunda. Metro. No, Centímetro cuadrado. La primera. ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. ¿Cuántas veces más grande que la primera? 100 elevado al cuadrado. 100 al cuadrado, 10.000 veces. Ya, esto que anotamos a la izquierda es, si mal no recuerdo, lo que se llama Pascal, ¿verdad? Bien, el uso de kilogramos fuerza por centímetro cuadrado como unidad frecuente es por su tamaño, ¿no? Versus los fenómenos que normalmente tratamos. El siguiente asunto es pensar en que para que exista presión se requiere fuerza, actuando sobre esa superficie normal a la fuerza. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo es que se genera esta fuerza o aparece esta fuerza motivo de la presión? Y entonces debemos analizar la situación teniendo en cuenta que en los sistemas termodinámicos, tanto cerrados como abiertos, el contenido se encuentra en estado fluido, líquido y o vapor o gas. Y entonces podemos identificar que uno de los fenómenos generadores de fuerza por estos fluidos se debe a la agitación molecular, sobre todo cuando hablamos de vapores o gases, ¿verdad? Se entiende cuando uno estudia el comportamiento de la materia que en el caso de los vapores o gases, las moléculas se encuentran con gran libertad de movimiento
y entonces van a chocar contra lo que se les interponga en su movimiento, y esto genera fuerza. Para ello ustedes deben repasar otra vez cuestiones que estudiaron en mecánica. Entonces, el choque molecular genera por cada molécula, digamos, una fuerza que puede tener una duración muy corta, pero como son una enorme cantidad de moléculas las que están chocando, entonces al final se genera un efecto promedio que lo podríamos entender como algo continuo, que es lo que usamos instrumentos de medición de presión. Pero no es lo único. Fíjese que suponga que usted tiene este recipiente hermético rígido y adentro usted tiene un gas, para seguir con la idea que estamos planteando. Entonces las moléculas están en el interior moviéndose y chocan, generando esa suerte de fuerza promedio cuya lectura se traduce o cuyo efecto se traduce en el valor de presión. Entonces, supongamos que yo coloco en la parte superior a la cabeza del recipiente un medidor de presión y leo una cierta presión P. Supongamos que coloco otro medidor en el fondo del recipiente. Quisiera que me digan si las dos lecturas que haga con estos instrumentos estarán igualmente calibrados, son iguales o distintas. Son iguales. Son iguales. ¿Son iguales? Son distintas. ¿Son distintas? Entonces, como me dicen lo uno y lo otro, a esto habría que añadirle, es decir, a la respuesta que ustedes me hacen, habría que añadirle por qué piensan que es así, cuál es la razón. Para los que me dijeron que son los valores iguales, ¿por qué son iguales? Las moléculas chocan contra la pared de ese recipiente que lo tiene ahí. En todo el recipiente va a haber la misma presión. Ya, entonces, fíjese que a partir de solamente considerar esta causal, digamos, de generación de fuerza y con efecto de presión, entonces sí podríamos afirmar de que la presión es exactamente igual, porque entendemos que las moléculas en promedio se mueven igualmente en cualquier dirección, ¿no? Y en cualquier sitio del sistema. Es decir, estamos asumiendo que el sistema tiene uniformidad en toda su extensión. Sin embargo, existe otra causa en estos sistemas termodinámicos que nosotros estudiamos, contienen fluidos, que puede provocar que la presión en el fondo sea distinta, y usted me dirá si mayor o menor. Si usted alguna vez fue a la piscina y zambulló, seguramente sabe, se dará cuenta de lo que estoy preguntando. La presión es mayor. La presión es mayor. Esto es lo que estrictamente hablando ocurre. Lo que pasa es que muchas veces la diferencia es tan pequeña, sobre todo cuando la sustancia es gaseosa, que, digamos, no se toma en consideración la otra causal. Entonces, ¿por qué es mayor? Pregunto. Entonces usted me tiene que responder cuál es la otra causa que genera presión en estos sistemas. La temperatura. No, Altura. la altura. Pero no es la altura, en realidad es El peso, la gravedad, ingeniero. Eso de las moléculas. el efecto de la gravedad, el peso del fluido, ¿no?
de tal manera que a mayor profundidad, mayor es la presión, ¿cierto? Cuando digo el peso de una columna de fluido, me estoy refiriendo a ese efecto de presión que se conoce con el nombre de presión hidrostática. Ustedes estudiaron esto en mecánica, ¿verdad? Ingeniero. Sí. Es decir, este valor de presión debido a la altura H de una columna de fluido cuya densidad es ρ y su altura lógicamente H es igual a este valor. No vamos a perder el tiempo haciendo demostraciones, pero es muy sencilla la demostración de esta expresión matemática. Y entonces está claro acá que mientras mayor sea H, mayor será la presión a una profundidad H. Y mientras mayor sea la densidad, mayor también será la presión. ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencia va a haber entre que yo tenga un vapor o un líquido? El líquido va a tener más presión, ingeniero. El líquido va a generar más presión a la misma profundidad, lógicamente. Entonces, este efecto de presión debido al peso siempre está presente. Lo que está ocurriendo, y va a ser así en el tratamiento de los sistemas termodinámicos que nosotros vamos a estudiar, es que normalmente estas alturas las consideramos despreciables y entonces asumimos que la presión en cualquier sitio dentro del sistema termodinámico es uniforme. ¿Entiende lo que digo? Salvo que se trate, por ejemplo, de no de un recipiente como este que estoy dibujando, sino de algo así. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, puede contener una columna de líquido. Esta situación se presenta en las tuberías de agua, por ejemplo. Y entonces sí, porque la altura es importante, este valor es importante, también se vuelve importante la presión hidrostática, es decir, esta causal de generación de presión. Bueno, creo que esto está claro o hay alguna duda en relación. Simplemente estoy recordándole cosas que ustedes ya las tienen que haber estudiado. ¿Comentarios? Ingeniero, ¿puede explicar una vez más lo del regular, por favor? Sí. Cuando supongamos que usted tiene una pared, esta es una pared, y tiene una molécula que se está moviendo así. Entonces va a llegar un momento en que la molécula impacta con la pared. Esto es lo que se llama choque, ¿verdad? En el Sí. momento del choque, la velocidad de la molécula se vuelve cero. ¿Qué se hace toda la energía o qué produce la energía, la cantidad de movimiento que tiene la molécula? Ya, no sé si alguna vez le pegaron con algo y seguramente lo sintió. Sí. Bueno, es lo mismo, de eso estamos hablando. Entonces, hay una masa que tiene cierta velocidad que impacta. En el momento del impacto, su velocidad es prácticamente cero. De repente se invierte, ¿no? Y esta masa rebota. En ese momento cesa el efecto provocado por el impacto. Ese efecto es lo que se llama impulso mecánico. Sería bueno que usted tome sus apuntes de mecánica y lea sobre esto.
cantidad de movimiento e impulso mecánico. No sé, no sé si está más claro. Sí, ingeniero, gracias. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa que quieran comentar o decir. Creo que no, ingeniero. Ya. El siguiente asunto que tiene que ver con una característica muy importante de esta variable de estado que se llama presión, la vamos a conseguir a partir del análisis de los instrumentos que se usan para la medición de presión. Entonces, medidores de presión, usted los debe conocer. ¿Cuáles son? Barómetro, manómetro. Barómetro y manómetro, y en su versión opuesta, bacómetro, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el barómetro? Para medir la presión atmosférica. Para medir la presión atmosférica. Ahora pregunto, ¿a qué se debe la presión atmosférica? A la columna de aire. A la columna de aire, es decir, estamos hablando de básicamente esta causal, ¿no? De presión. Y yo le preguntaba a los del otro grupo si alguien tiene una idea acerca de qué altura tiene la atmósfera. ¿Alguien tiene idea? ¿1000 kilómetros? 1000. No sé, me parece un poquito exagerado, pero simplemente para tener una referencia, no estoy seguro de cuál es la altura exactamente, pero ¿a qué altura vuelan los aviones? Los aviones comerciales, los de, por ejemplo, los intercontinentales, o los aviones que llevan pasajeros. ¿Saben? 10.000 metros. 10.000 metros, 10 kilómetros, ¿no? Sí. Lo que quiere decir que si todavía los 10 kilómetros de altura tienen una buena sustentación, es que hay una buena atmósfera, ¿no? Sigue existiendo la atmósfera. Sí. Ya, entonces estamos hablando de una altura de, con muchísima seguridad, ahora de más de 10 kilómetros, pues, ¿no? Sería bueno que averigüen simplemente a modo de ilustración. Bueno, este instrumento que se llama barómetro es especializado en la medición de la presión atmosférica y fue inventado por un señor que se llama, así, ¿no? Torricelli. Sí, señor. Torricelli. Y voy a relatarlo porque a partir de esto vamos a hacer un planteamiento de algo que usted tiene que saber porque usted va a manejar en la resolución de los problemas información con datos de presión. Entonces tiene que saber qué es lo que está manejando, qué es lo que tiene en sus manos para hacer cuentas. Este señor tomó un tubo, imagino que debe haber sido de aproximadamente 1 metro de longitud, y lo cargó con mercurio. Sí, completamente hasta que rebose esto, mercurio. Le dio vuelta al tubo. Ya no está muy bonito, pero y lo introdujo en un otro recipiente con mercurio y observó que la columna de mercurio dentro del tubo se movió, pero hasta permanecer a una cierta altura respecto a la superficie libre del mercurio en la cuba, recipiente que contiene mercurio. A ver, ¿por qué no se vacía el tubo
que contiene mercurio. Porque hay algo que evita que Densidad. se vacíe. ¿Ah? Densidad, ingeniero. No. Si yo examino la presión en este sitio, es decir, al nivel de la superficie libre del mercurio, me encuentro con que acá, ¿qué presión actúa? Si esto está en contacto con la atmósfera. La presión ¿Qué atmosférica. La presión atmosférica, lo que significa que en este lugar existe una presión igual a la atmosférica, ¿no? Y esta presión es en realidad igual a la generada por todo lo que esté por encima. ¿Qué hay por encima de este punto dentro del tubo? Si lo están mirando, Un peso. Mercurio. mercurio. Y este mercurio, esta columna de mercurio de altura H, genera una presión que ya la escribí antes, que es igual a ese valor, ¿cierto? Y a esto habría que añadir lo que hubiera por acá. Entonces la pregunta es, ¿qué hay acá? Oxígeno. Aire. No, porque si entrara aire, entonces se vacía. Yo siempre le estoy diciendo, a ver, fíjese qué es lo que ocurre en un bebedero cuando usted abre la canilla para servirse un vaso de agua. ¿Se ha puesto a observar qué es lo que ocurre con el botellón? Sí, empieza a ejercer una fuerza y se va vaciando. ¿Y por qué se vacía? Algo más ocurre, que hace ruido incluso. ¿Ah? Una Sí, diferencia de presión, ingeniero. porque si no, claro, pero si no ocurriera esto que le estoy diciendo que hace ruido y hace burbujas, no se vaciaría el botellón. ¿Sabe a qué me refiero o no? La presión manométrica, ¿no, ingeniero? No. Cuando usted abre la válvula, entonces eso permite ese aire, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ingeniero. Por eso se generan unas burbujas, ¿no? Que van a la parte superior. El líquido queda abajo, pero las burbujas van a quedar arriba. Porque hay que llenar el espacio que está dejando el líquido que se está vaciando. Si no, ¿qué ocurre? Como en el caso que tenemos dibujado. Aplastar. No, no bajaría agua. Claro, no bajaría el agua. ¿Qué hay? Entonces, ¿qué hay acá, en este espacio? ¿Hay algo? Aire. No, pues, si fuera aire, Un entonces vacío. vacío, vacío, vacío. Y un vacío que se lo suele aceptar como vacío de esta categoría. ¿Qué estoy anotando? Vacío absoluto. Vacío absoluto, y esto apoyado en el hecho de que el mercurio es un líquido muy denso y con gran fuerza de cohesión entre sus moléculas. Entonces, prácticamente este espacio queda vacío. Y entonces podemos anotar así. Para este espacio anotaríamos una presión de vacío absoluto. Ahora, teniendo en cuenta estas dos causales de generación de presión, usted me puede sacar una conclusión acerca de qué valor de presión se va a tener cuando existe vacío absoluto. ¿Van a haber choques de moléculas? ¿Hay moléculas? No, como no No hay hay nada, moléculas. no hay densidad, no ¿Va a hay. haber peso?
Tampoco, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la presión del vacío absoluto? 0. Cero. Pero este es un valor absoluto, ¿no? E insisto en el término. Menos que esto, es imposible que exista un valor de presión. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sí, ingeniero. Entonces, a partir de toda esta consideración que estamos haciendo, yo podría escribir un balance de presiones que me dice que la presión del vacío absoluto más la presión de la columna de mercurio de altura H es igual a la presión atmosférica. Como esto es 0, entonces en realidad, cuando yo mida la altura de la columna y haga esta cuenta, lo que estoy conociendo a partir de este valor no es otra cosa que la presión atmosférica. ¿Está claro esto? Si yo construyo una escala de valores de presión y marco este nivel de arranque de la escala con vacío absoluto, entonces voy a tener el valor 0. Por acá no hay nada. A partir de este valor, todo lo que yo mida en términos de presión tendrá el mismo signo. Estará por encima, ¿no es verdad? ¿Lo ves? Y entonces, si yo empiezo a hacer mediciones a partir de este valor, lo que estoy en realidad generando es una escala de valores de presión absoluta. ¿Estamos claros con este valor? ¿Con este concepto? Entonces, la presión atmosférica medida con el barómetro está medida a partir del 0 y por lo tanto constituye una medición en términos absolutos. ¿Por qué digo esto? Porque en el manejo de la información en esta materia hay variables que se utilizan en términos absolutos, como va a ser la presión, pero hay otras variables que se manejan en términos relativos, no en términos absolutos. Y ya vamos a ir pudiendo apreciar estas cosas en la medida en que vayamos conociendo cómo está presentada la información. Quisiera saber si están comprendiendo lo que estoy planteando. Porque muchas veces uno acude a la fuente de información y simplemente lo único que mira y no mira más allá son los valores, pero no sabe de dónde vinieron los valores, qué significan, por qué son así. Y no es eso, no tiene que ser digamos, el análisis o la utilización de la información tan superficial, ¿no? Sin que a uno le interese el fondo, porque cuando uno conoce la razón de las cosas, entonces tiene más posibilidades de solucionar problemas. Entonces está claro que el barómetro es un instrumento especializado en la medición de presión atmosférica. Pero si yo quiero medir, por ejemplo, como en el dibujito que he marcado acá, en el centro, la presión de un fluido contenido en un recipiente, ¿qué voy a utilizar? Por supuesto que no será un barómetro, pues, ¿no? Voy a tener que hacer uso de un manómetro o un vacuómetro. Y entonces ahora conversemos rápidamente sobre ello. Y el razonamiento de la creación del manómetro, el vacuómetro y su entendimiento es, digamos, aprovechando un planteamiento parecido al que acabamos de ver con el barómetro. Voy a borrar y voy a plantear algo que usted seguramente
Quizás en alguno de los laboratorios lo ha visto. Laboratorios de física. ¿Ves lo que estoy dibujando? Sí, ingeniero. Es un tubo en forma de U. Si yo tengo un tubo en forma de U, y lo cargo, por ejemplo, con un líquido, ¿qué observo? ¿No lo hizo nunca? Física 2. ¿Ah? Supongamos que le pongo agua a este tubo doblado en forma de U. ¿Qué voy a observar? Que la altura en cada extremo de los tubos es diferente. Como diferente. El mismo, ingeniero. Es el mismo, pues. Es el mismo. Este acontecimiento, este fenómeno de que en las dos ramas del tubo en forma de U se alcanza el mismo nivel, tiene una explicación lógicamente física, pero es aplicada por gente que no tiene idea de física. ¿Alguna vez los vio trabajar a los albañiles? Sí. Sí, ingeniero. Sacan No. nivel con eso. Los ha visto con una manguerita, ¿no? Sobre todo cuando van a hacer piso y se quiere que el piso sea horizontal. ¿Los ha visto o no los ha visto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Sacan nivel con eso. ¿Por qué el líquido alcanza el mismo nivel en ambas ramas? La razón Porque es hay muy una simple. presión. Porque claro, aquí en este lugar y en este lugar actúa la misma presión. ¿De qué presión estamos hablando? Presión atmosférica. La presión atmosférica. Entonces, fíjense que si yo tuviera un tubo como este en forma de U, pero conectado al sistema termodinámico en el que existe una presión absoluta P, y encuentro que, por ejemplo, se me presenta las alturas de las columnas así, con una diferencia H, ¿qué puedo concluir a partir de esto que hemos planteado acá? Por el recipiente, ingeniero, un recipiente más grande que el otro. No, como recipiente. ¿Qué presión actúa acá? Atmosférica. La presión atmosférica. ¿Qué presión actúa acá? La del La sistema. presión absoluta. No, La- presión manométrica. No, la La presión, presión de las moléculas, ingeniero. la presión P del sistema, pues, ¿no? Por el motivo que sea. Entonces, a este nivel, fíjese, la presión es como P, ¿no? Y esta presión P tiene que ser igual a la presión provocada por todo lo que está sobre ese nivel. ¿Qué tengo sobre ese nivel? Se lo voy a... Una altura, una densidad. Claro, tengo una columna de líquido de altura H que genera una presión que la llamamos P sub H, más, ¿qué otra cosa? Presión atmosférica. La presión atmosférica. Entonces, si yo me informo con este valor y le sumo este valor medido con un barómetro, entonces voy a poder conocer la presión absoluta que existe dentro del sistema. ¿Está claro lo que estoy planteando o no está claro? Sí, ingeniero. Ya. El detalle es el siguiente. A mí me interesa este valor de presión. Si yo lo marcara, por ejemplo, acá en la escala que he construido, entonces este sería el valor P. Y esta diferencia sería el valor que estoy llamando P sub H. ¿Cierto?
Entonces ahora pregunto, y usted me tiene que responder inmediatamente, ¿cuál es la información que yo puedo extraer de lo que el instrumento me ofrece? Es decir, ¿qué es lo que me informa el instrumento que yo puedo medir? La altura. La altura, h, que se traduce en este valor. Pero este valor, P sub h, fíjense, es la diferencia entre P y P atmosférico. Entonces, en realidad, lo que me está informando el instrumento es una diferencia de presiones. A mí no me interesa conocer una diferencia de presiones, me interesa conocer este valor. ¿Por qué no me interesa este valor? Porque este valor está haciendo función de cuánto valga la presión atmosférica, que es algo variable. ¿Me entiende? Bueno, a este tipo de instrumentos, y en este caso particular, por las condiciones que se dan en el sistema, se llama manómetro. A este tipo de instrumentos se lo llaman instrumentos diferenciales. Justamente porque lo que informan o lo que miden son diferencias de presión. Y no como en el caso del barómetro que informa una presión concreta. ¿Lo ven? A esta presión P sub h medida por encima de la presión atmosférica se la llama presión manométrica o presión efectiva. Y es lo que me va a arrojar como información cualquier instrumento de medición de presión. A diferencia del barómetro, insisto, en donde el valor suministrado es un valor absoluto, no es un valor diferencial. Cuando se trate de un valor en el sistema que sea P' por debajo de la presión atmosférica, el valor que me informa el instrumento es este. Estoy marcando como P sub h' y se llama presión de vacío o presión vacuométrica. ¿Queda claro todo? Entonces, toda la información que nosotros vamos a manejar a lo largo del curso en términos de presión corresponde a presión absoluta. Entonces hay que leer con mucho cuidado el enunciado de los problemas porque de repente los valores están expresados como presión manométrica o vacuométrica y hay que hacer una traducción. Entonces estamos advertidos. Pregunta antes que nos despidamos. No, ingeniero dijo que cuando es por debajo de la presión atmosférica es vacuométrica, ¿no? Sí, presión de vacío se llama. Vacuométrica. Ah, ya. Y por encima de la presión atmosférica es manométrica. Manométrica o efectiva. ¿Listo? Ah, ya, ingeniero, que no lo tenía muy claro.